Muy bien, estamos llegando al final de este estudio sobre el carácter cristiano. Sí, hemos recorrido varios videos tratando de clarificar, de quizás dar un poquito de luz, quizás ver una forma práctica también de ver cada uno de esos elementos del fruto del Espíritu y que nos van a ayudar en nuestro carácter cristiano. Obviamente son cosas que realmente no es que yo las logré, no, al contrario, lucho cada día para poder permitir que el Espíritu Santo haga esa obra en mi vida y por eso quise compartirlo con ustedes. Así que llegamos a este último elemento que es el tema de la templanza, también traducido como dominio propio. Dominio propio. Es importante que podamos, como creyentes, como hijos de Dios, permitir que el Espíritu Santo nos ayude con el dominio propio. Obviamente en nuestra naturaleza caída somos propensos más bien a lo contrario, a permitir el exceso en nuestra vida, a permitir el descontrol, a permitir que realmente la carne reine y que haga lo que quiera, cuando lo que el Señor pide de nosotros es dominio propio. Ahora, ¿con qué tiene que ver el dominio propio? Obviamente con la relación con Dios, porque tiene que ver con el tema de saber decirle no a las tentaciones, no a la carne, no a lo que el mundo ofrece, ¿no? Menciono esos tres como los enemigos principales del creyente, ¿no? Es el mundo, la carne y Satanás. Los tres están interesadísimos en que yo pueda ceder a mis deseos, se pueda ceder frente a las presiones del mundo, pueda ceder frente a las tentaciones. Entonces tengo que aprender a decir no. Santiago capítulo 1, allí Santiago iba a gastar un tiempo interesante en ese capítulo hablando acerca de la tentación. Y él comienza diciendo que es bienaventurado aquel que soporta la tentación. Él dice claramente allí que para entender mejor eso, dice, mira, a ver, la tentación se va a manifestar en nuestra vida, dice, pero como consecuencia de lo que alimentamos nuestra carne. Entonces dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y el pecado, habiendo sido concebido, da a luz. Obviamente el pecado nunca aborta, el pecado siempre da a luz. Entonces tenemos que tener cuidado con el tema de permitir que nuestra carne, que la influencia del mundo o que el enemigo pueda llegar a ser un estrago en nosotros, ¿no? Alguien dijo alguna vez que nosotros podemos llegar o sea, no podemos evitar que los pájaros den vueltas alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan un nido en ella. Así que necesitamos el dominio propio para esto, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a vencer las tentaciones? Bueno, es clarísimo en la Biblia, a través del ejemplo de Cristo, justamente en Mateo capítulo 4, cuando él fue tentado, el diablo le ofreció lo que ofrece siempre, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne. Él ofreció lo mismo que siempre ofrece, lo que siempre ha sido así, igual desde el principio, desde la primera tentación a Eva, pasando por Acán, pasando por Sansón, y llegando aún a querer el enemigo tentar al Señor Jesús, que era imposible que el Señor Jesús pecara, pero llegando hasta ese punto, y él siempre utiliza la misma estrategia, ¿no? Deseos de la carne, de los ojos y vanagloria de la vida. El diablo siempre ofrece cosas que parecen normales o naturales. Él ofrece algo que es normal. El Señor Jesús tenía hambre, le ofreció que pidiera que las piedras se convirtieran en pan. Es algo lógico, algo que puede llegar a ser normal. Pero el Señor fue claro y frente a cada tentación el Señor siempre respondió con un versículo de la Biblia. De hecho, Él utilizó Deuteronomio para responder a cada tentación que fue dada por el enemigo en ese momento. Entonces, la estrategia nuestra tiene que ser siempre usar la palabra de Dios para poder vencer la tentación. Ahora, quiero que entiendas algo bien claro. O sea, no es que de repente vas a tener en tu mente un versículo que jamás leíste en tu vida y eso va a ser un arma poderosa. No. Tenemos que alimentarnos de la palabra previamente para poder estar listos frente a las tentaciones futuras. Es así. Es importante que nos llenemos de la palabra de Dios. Por eso dice el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
Y el 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mis queridos, la palabra de Dios tiene que ser algo real, una herramienta. Ahora, no es que de repente yo estoy frente a tentación y entonces viene a mí un versículo que nunca escuché en mi vida y lo voy a usar. No. Tiene que ver con el conocimiento previo de las Escrituras, con el estudio, la meditación, la memorización de la palabra de Dios. Yo necesito alimentarme de la palabra de Dios para poder estar listo frente al ataque del enemigo. Entonces yo tengo que constantemente buscar la forma de aprender, de memorizar, de meditar. No sé cuántos versículos memoricé en mi vida, porque no lo puedo recordar, no lo puedo saber, pero sí sé algo, que en momentos claves en mi vida, el Espíritu Santo trae a mi mente un versículo que ya había memorizado yo, que ni me acordaba que lo había memorizado, pero el Señor lo pone en mi mente. ¿Por qué? Porque tuve que haberme alimentado previamente, tengo que estar preparado. Siempre tiene que haber una preparación antes de enfrentar al enemigo. Cuando estuve en el ejército, aprendí eso, que para enfrentar al enemigo yo necesito preparación. ¿Cómo? A nivel de disciplina, a nivel de ejercicio, a nivel de estrategia. Yo tengo que estar siempre desarrollándome para en el momento en que venga el ataque del enemigo poder estar preparado. Y así también tiene que ser con nosotros, también tenemos que estar preparados para eso. Y la mejor preparación es a través del conocimiento de la palabra de Dios, de la meditación en ella, pero sobre todo la memorización para poder saber cómo responder ante estos ataques. Entonces, ese el arma que el Señor nos dejó fue la palabra de Dios y la memorización, como algo que necesitamos usar para poder vencer y enfrentar a este enemigo tan poderoso que nos quiere afectar. Pero el Señor también nos dejó, además de eso, nos dejó también la armadura de Dios. Y en Efesios capítulo 6, Él va ya a hacer un recuento importante acerca de lo que es la armadura de Dios. Fíjense por favor en Efesios capítulo 6, y allí el apóstol Pablo va a comenzar a decir lo siguiente. Efesios capítulo 6 dice, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, ahí está, todo depende del Señor, no de mi fuerza, no de mí mismo, del Señor y de su poder. 11, vestíos de toda la armadura de Dios. Toda, no puedo dejar una parte sin usar, tiene que ser toda la armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. 13 dice, por tanto, tomad otra vez toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, ¿no? Entonces está claro aquí, toda la armadura, paréntesis, es la armadura de Dios, ¿no? A veces la gente dice la armadura del creyente, no, es la armadura de Dios. Toda la armadura la tomo para resistir en el día malo. No dice si algún día viene un día malo, no, en el día malo, o sea, va a haber un día malo. Dice versículo 14, estad pues firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad. Entonces, me tengo que poner el cinturón de la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? Cristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Cristo dijo en la palabra de Dios, dijo, Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. O sea, me he visto de Cristo, me he visto de la palabra de Dios y del Espíritu de verdad. Dice, y vestidos con la coraza de justicia. O sea, me pongo esa coraza que cubría los órganos vitales, desde el cuello hasta los muslos, cubría los órganos vitales. Y nuevamente, ¿qué es la justicia? Es Cristo. Cristo es mi justicia. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Él es mi justicia, me he visto de Cristo. Después dice, versículo dice 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Otra vez, ¿quién es mi paz? Es Cristo. Él es mi paz, Cristo es mi paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, Cristo es el autor y consumador de la fe, Hebreos capítulo 12, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, Cristo es el autor de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí está, la armadura de Dios es Cristo. Nuevamente, volvemos al principio. Cristo, su carácter, imitar a Cristo.
es lo que me tiene que mover en este mundo. Dijo el apóstol Pablo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dijo, contra tales cosas no hay ley. Si yo puedo vivir bajo la llenura del Espíritu, bajo la guía del Espíritu, andando en el Espíritu, creo que puedo vivir una vida en la cual nadie me pueda señalar, nadie me pueda llegar a cuestionar, sino más bien tengo que seguir ese camino de andar en el Espíritu. Mis queridos, espero que realmente estas charlas hayan podido ser de bendición para tu vida, como lo fue para la mía. Y sinceramente apreciaría mucho que puedas también orar por mí, por mi familia, para que también cada día se manifieste en mi vida el fruto del Espíritu Santo. Así que bueno, que Dios te bendiga grandemente.